Qué privilegio el ser miembros de la casa de Dios, de su familia, y la manera en que Dios nos ha hecho hijos y está cumpliendo, porque nuestro Padre es perfecto y su obra es perfecta. Entonces, aunque estemos en el inicio de su obra, podemos contar con la certeza de que lo que Él ha iniciado en nosotros lo va a perfeccionar. Y ese perfeccionamiento no habla de lo que Dios va a hacer perfecto a nuestros ojos, porque para nosotros la perfección es algo que todavía no entendemos. Eh, es enorme. Él nos va a hacer perfectos a sus ojos. ¿Te das cuenta? Cuando Él dice, te voy a hacer igualito a Jesús, Él no está hablando de que tengas algún parecido con algunos aspectos de Jesús, sino Él está hablando de que Él, que conoce perfectamente a Jesús y que ha declarado que Jesús es idéntico al Padre, sí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pues eso es lo que Él se ha comprometido a hacer en cada uno de nosotros. Y eso nos trae a la pregunta de poder, ¿sí? Y hoy vamos a ser expuestos a la importancia de vivir el poder de Dios. Y vamos a darle gracias por darnos revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia el día de hoy. Padre, vivimos en el asombro de quién tú eres, porque conforme empezamos a conocerte vivencialmente, es maravilloso y no hay palabras que califiquen la grandeza de tu ser. Pero lo estamos empezando a vivir en nosotros mismos por tu presencia manifiesta en nuestros corazones. Y sabemos que es solo el inicio, porque la promesa es grande, es enorme, es absoluta. Y hoy nos acercamos a tu mesa en fe, declarándote fiel y verdadero para cumplir en nuestras vidas aquello que te has propuesto. Padre, remueve toda distracción y todo obstáculo que busque robarnos de la verdad que hoy quieres presentar en nuestro espíritu a cada uno de nosotros. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y somos libres porque hemos sido hechos libres con una libertad maravillosa. Por lo tanto, como libres, como hijos, venimos a tu mesa para recibir el pan de vida que hoy nos tienes preparado en Jesús. Amén. Bueno, Efesios capítulo 1, iniciando en el verso 17, dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle a Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Él alumbrando nuestro entendimiento para que sepamos tres cosas específicas. La esperanza. ¿Cuál es la esperanza a lo que Él nos ha llamado? Si esto es primario. ¿De qué se trata? Su llamamiento. Y ha habido
ágapes, donde el Espíritu Santo nos ha llevado a hablar concretamente del llamamiento de Dios, porque todo lo que Dios nos habla directamente es tan diferente a lo que al entendimiento humano de la Escritura, ¿no? Y en resumen, para que recordemos o para los que no han todavía tenido la oportunidad de procesar esto, el llamamiento de Dios es el decreto divino que te hace hijo, ¿sí? No es que Dios te haya llamado a ir acá o ir allá o a hacer esto o hacer aquello. Eso sería algo muy corto. El llamamiento de Dios es Él y está descrito, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3, donde dice, mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado hijo de Dios. Entonces, la primera cosa que el Espíritu de sabiduría y de revelación va a producir en ti es una conciencia y una claridad del llamamiento de Dios en ti. Y eso siempre tiene que ser equiparado a me llamas hijo. ¿Sí? ¿Te acuerdas del testimonio que dio papá de Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista? Este es mi hijo, mi hijo amado, en quien yo me complazco. Y ese es el llamamiento de Dios. Entonces, esta es la esperanza, es que ese llamamiento no solamente esté declarado, sino esté activo en nuestras vidas, que en verdad manifestemos la legitimidad de ser llamados hijos de Dios. No llamados hijos de Dios por la gente, sino por el papá. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo primero. Segundo, dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hijos, el Espíritu Santo nos entrega la mente de Cristo cuando nos dice, si eres hijo, entonces también eres ¿qué? Heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Sí? O sea, hay consecuencias. Estábamos en una reunión y una jovencita dijo, es que yo siempre entendí consecuencias como algo negativo. Cada vez que decía, hay consecuencias, era como aguas, ¿no? Porque te va a ir mal. Pero aquí hay consecuencias buenas. La consecuencia de ser hecho hijo es que ahora tengo derechos por gracia, pero tengo que recibir esos derechos. Tengo que abrirme a participar de lo que ahora me corresponde por gracia como hijo. Y por eso la segunda cosa es, si entras a vivir el llamamiento de Dios, entonces tienes también que estar consciente y ser enseñado a vivir tu derecho de herencia. Esto es tan importante para nuestro Padre que unos versículos atrás, si van conmigo al versículo 13, dice, en el cual esperamos también nosotros en otro tiempo, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Cuando
recuerda que la escritura habla en plural, pero es importante el proceso de hacerlo tuyo, de personalizar esto, de recibirlo. Y es lo que haces cuando lo personalizas. Yo esperé, cuando oí la palabra de verdad del evangelio de mi salvación, y desde que creí, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras ¿de qué? De mi herencia. Arras es lo que se da en prenda, ¿sí? Eso es lo que quiere decir las arras, es la garantía. Entonces, como garantía de que soy constituido heredero de Dios, fui sellado desde que creí con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, muchos no sabemos vivir la realidad de ser herederos de Dios, porque tampoco sabemos vivir la realidad de ser hijos. Esto es una secuencia, ¿sí? Si hijos, entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, regresamos al versículo 18. Terminamos de leer cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en mí. En los santos te incluye a ti, ¿no? Porque no somos santos por cuenta propia, sino somos santos porque hemos sido justificados. ¿Recuerdan hace unos domingos? Hace 2 domingos vimos que soy justificado por muerte y soy constituido hijo por resurrección. Entonces, ahora hecho justo por gracia, tengo que aceptarme en santidad. Si el que no nunca en su mente transiciona a esta realidad divina que nos es dada, pues nunca puede conducirse como tal. Si en el espíritu de tu mente, en tu corazón, tú te ves defectuoso, esclavo, impotente, etcétera, entonces tu conducta va a ser congruente con cómo tú te ves. Por eso Dios declara en el libro de Proverbios y dice, como el hombre piensa en su corazón, así es. Bueno, para ser hechos como Jesús, ¿dónde trabaja Dios? En cómo piensas en tu corazón. ¿Tiene sentido? Si Él trabaja en escribir verdad en mi corazón, llevándome por el proceso de revelación, redargüimiento, corrección, etcétera, entonces esa verdad que Él escribe en mí es mi manera de verme, de pensar, y como pienso, así soy. Si Él te llama santo, y hablábamos la semana pasada, no surgen argumentos, no, pero a mí me falta mucho para ser santo. Esa manera de pensar no es fe, ¿sí? Porque esa manera de pensar cancela la obra de Dios y me someto otra vez a mis méritos. ¿Lo pueden entender? Porque entonces yo no estoy dándole crédito a Él de haberme prometido santificarme por completo. El Dios de paz me santifica por completo y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, lo guarda irreprensible. Obra de Dios, no obra mía. Entonces, estas cosas son importantísimas, pero no para que estén escritas en el libro de la Biblia, sino para que estén inspiradas y escritas en las tablas vivas de cada uno de nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que mira,
conforme Dios te trae revelación, aprende a recibirla, ¿sí? Y a humillar, por eso en 2 Corintios 10, donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí está el enfoque. A ver, Dios me habla esto, surgen argumentos. ¿Qué están haciendo? Oponiéndose a que yo viva esto que Dios quiere hacer en mí. Entonces, sencillamente tenemos que aprender a recibir con mansedumbre la palabra implantada para vivir la promesa en fe. Recuerda que la promesa es dada para ser cumplida y en medio hay un proceso. Pero el que no recibe la promesa no vive el proceso del cumplimiento. ¿Sí? Entonces es muy importante, conforme el Espíritu Santo alumbra los ojos de tu entendimiento, para que sepas a qué has sido llamado, quién eres ahora para Dios. Conozcas las riquezas de la gloria de su herencia para ti. Para eso te fue dado el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Porque eso quiere decir el Espíritu Santo, ¿qué hace? Romanos capítulo 8, da testimonio a tu espíritu. ¿De qué? De quién eres, de que eres hijo o hija de Dios. Así que, fíjate qué hermoso este cuadro, ¿no? Dios trabaja, me da en prenda su espíritu, me sella con el espíritu de la promesa para que yo viva la promesa. Me garantiza que Él va a cumplir. Y mira, si me sacó del fondo del infierno, todo corrupto, hecho ya un desperdicio, la pregunta es la tercera cosa que vamos a ver aquí, en el versículo 19. La pregunta es, ¿podrá Dios hacerlo? Y típicamente todos contestamos con sí, claro, Dios es todopoderoso. Y luego sigue un pero. No, Dios puede, pero, ¿sí? Si quieres saber en qué está trabajando el diablo contigo, es en llenarte de argumentos, llenarte de dudas, llenarte de acusaciones, llenarte de mentiras, torciendo la verdad para que no sea sencillo en la fe. La fe sencilla es muy directa. Lo que Dios habla, Él lo cumple. Punto y se acabó. Y vivimos esa certidumbre de fe en el proceso del cumplimiento de la promesa. No porque, tomemos como ejemplo a Abraham. Dios le dice, te voy a hacer padre de muchas gentes, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y serás bendición. Bueno, Abraham recibe un pedacito, él no logra entender todavía todo el paquete que Dios comprometió y empieza a vivirlo. Y esta es la parte crítica, ¿sí? Porque el que le cree a Dios se pone a vivir lo que Dios prometió. ¿Para qué? Para encontrarse con contrariedades. Situaciones que aparentan negar la promesa. ¿Sí? Si Abraham decía, bueno, pues yo no estoy jovencito, pero creo que todavía puedo engendrar. Pero el chiste es que Dios abra la matriz de Sara, porque pues no.
Pues ¿sabes qué? Dios lo llevó a donde ya no podía. ¿Para qué? Para que el cumplimiento de la promesa fuera en esto que vamos a leer en el versículo 19. ¿Qué dice? Recuerda, el espíritu de sabiduría y de revelación te es dado para que conozcas a Dios en esas tres cosas. ¿A qué te llamó? La herencia que te ha dado porque ahora te llama hijo. Y tercero, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que qué? Los que creemos. Hola. ¿Sí? Por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. El tercer propósito de darte y a cada hijo, darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento vivencial de Dios, porque es exclusivamente a eso, ejercitarnos en la vivencia de Dios. Es que cada uno de nosotros conozcamos la supereminente grandeza de su poder para con, personalízalo, para conmigo. Esto, esto va a ser una de las obras de Dios de más importancia, de más peso en los hijos de Dios, en cada hijo. Porque todos venimos de la naturaleza adámica y de la esclavitud adámica y de la maldición adámica. Y la maldición adámica se resume a esto. Dios diciéndole a Adán, de aquí en adelante lo vas a hacer con tu esfuerzo. Tu poder, tu capacidad, tus limitaciones, tu esfuerzo. Comerás el pan, ¿cómo? Con el sudor de tu frente. Y eso es un estado aceptado, innatamente aceptado por la naturaleza humana, por los seres humanos. Entonces, innatamente traemos una mentalidad y por eso la oración del humano es, Dios mío, ¿qué? Ayúdame. Yo lo voy a hacer, tú échame la mano. Es mi poder, es mi capacidad, tú nada más échale un poquito más para que yo pueda. Esa mentalidad, esa estructura o constitución de poder en el ser humano tiene que ser destruida en los hijos de Dios. Porque nosotros somos creados en Cristo Jesús, nacidos de Dios, para operar en el poder de Dios. ¿Qué tal? Ahí están los argumentos, ¿verdad?
Permítele al Espíritu Santo darte revelación aquí. Mira la importancia que tiene esto, porque de otra forma, en el ágape anterior, fuimos traídos a la invitación de oír como hijos y no como esclavos. El esclavo oye órdenes, requerimientos y amenazas. El hijo, promesas. ¿Sí? Pero ahora estamos yendo un paso más adelante. El hijo no opera en su propio poder. Y por eso aquí en la escritura dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Ahora quiero invitarte, por favor, a que vayas a unos capítulos más adelante, capítulo 3 de Efesios, y que vayas al último, a los últimos versículos. Permíteme un segundito. Yo creo que es preciso leer desde el versículo 15, solo para que haya un contexto más amplio de lo que el Espíritu Santo está hablando aquí. Y versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos ¿con qué? Con poder. ¿Dónde? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. ¿Lo ves? Esta es la provisión de capacidad divina para ser hijo de Dios. Bueno, ¿con qué objetivo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, esto quiere decir sin excepción de ninguno, esto es para todos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, quiere decir vivir el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Personalízalo. Para que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Ya estás de acuerdo con eso? ¿Eh? Ahora, fíjate lo que dice el versículo siguiente, el versículo 20. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y mira lo que dice, según el poder que actúa en nosotros. Personalízalo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas en mí, mucho más abundantemente de lo que yo pido o entiendo, según el poder que actúa en mí. ¿Por qué? Porque arriba se me dijo que el Padre de Gloria me da conforme a las riquezas de su gloria
la abundancia de su persona, el ser fortalecido con poder en mi hombre interior por su espíritu. Entonces, hay muchas más escrituras en el Antiguo Testamento por los profetas. Recuerda que la Biblia ha sido subdividida, ¿no?, en las dos secciones, pero que en toda la escritura Dios habla de los dos pactos. El Antiguo Testamento está lleno de promesas referentes al nuevo pacto, como también está lleno de el viejo pacto, que es obsoleto y por lo tanto ya no nos concierne a nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo dice, todo eso fue para nuestra admonición, o sea, no es que lo ignoremos, pero no lo vivimos, no estamos sujetos a él. En el Antiguo Testamento, por los profetas, Dios habló cosas como esta. No es con espada ni con ejército. Por lo menos has oído la cancioncita, ¿no? Pero son palabras de Dios. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu lo haré, dice el Señor. Estableciendo que el trabajo es suyo. Entonces, el Hijo Divino es libre de la maldición adámica. Hazlo en tu esfuerzo para ser hecho participante del poder de Dios. Y vamos a ver esa verdad en Jesús. En Juan capítulo 5 y capítulo 6, Jesús declara esto de sí mismo. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Por favor, escucha con cuidado estas palabras. Jesús está hablando de sí mismo. Y él dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Esta es la naturaleza de Jesús como hijo. Y esto, por supuesto, que suena a locura completamente al entendimiento humano. Pero o le das pie al Espíritu Santo para mostrarte verdad o le das pie a los argumentos de la mente todavía no santificada y al enemigo para que te bombardee con sus pensamientos y sus mentiras. Fíjate qué importante es esto que Jesús declara. La gente está viéndolo a los ojos de la gente que lo ha rodeado, lo están viendo como un ser poderosísimo porque sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, calma los vientos y la tempestad. ¿Sí? Multiplica el pan, o sea, resucita muertos. Entonces, a los ojos humanos, Jesús puede hacer cosas que otros no pueden. Pero él entonces habla verdad y dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino aquello que el Padre me muestra. Ahora, para reforzar esta verdad, en Juan capítulo 14, cuando él introduce, porque es la primera vez
que Jesús introdujo la verdad de comunión. Cuando él dijo, yo y el Padre somos ¿cuántos? Somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues a los oídos de los discípulos que todavía no habían renacido, que estaban sujetos a la capacidad humana, esto era una locura. O sea, ¿cómo entender? ¿Cómo entender? Pues no había con qué entender. Pero Jesús está declarando verdad, no solo para beneficio de ellos, sino de todos nosotros. Y entonces él dice, en Juan 14, él dice, miren, las palabras que yo hablo no son mías. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por lo tanto, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que éstas hará por cuanto yo voy al Padre. Y este es algo maravilloso, porque Jesús, cada vez que habló a los hijos, a los que seríamos hechos sus hermanos, Él siempre nos trajo a semejanza con Él. Yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Mi Padre es perfecto, sean ustedes perfectos como Él es perfecto. Y ahora Él dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo, no tengo poder de ser autónomo. En la naturaleza divina eso no funciona. Hay un poder más grande y es el poder de ser uno. ¿Sí? Y eso es lo que vive Jesús y el Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Cómo funciona eso? Pues no hablo mis palabras, no ando en mis caminos, no hago mi voluntad. El Padre que mora en mí hace las obras. Por lo tanto, porque así soy yo, porque así funciono como hijo de Dios, el que en mí cree, y ahí en esa frasecita está incluido, va a ser redimido, va a ser regenerado, ¿sí? Va a ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa y va a ser hecho semejante a mí en todo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Estamos aquí? Bueno, esto es lo que hoy Dios quiere poner frente a cada uno de nosotros. ¿En qué poder tú funcionas? Porque Jesús también declaró en Hechos el capítulo 1, él dijo, cuando venga el Espíritu Santo a estar en ustedes, van a recibir ¿qué? Poder. Entonces, fíjate cómo es la cosa. La verdad divina es que el día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa y por el Espíritu Santo eres provisto o provista del poder divino para ser hijo de Dios en semejanza a Jesús. Esa es la verdad.
Entonces, esto nos trae a un proceso de habilitación, ¿sí? Y es el proceso divino. La presentación de la verdad, registrada en la Escritura, pero inspirada a tu corazón por el Espíritu Santo. Si tú hoy escuchas al Espíritu de Dios y Él te marca, llegó el momento en que tú aprendas a vivir del poder que reside en ti, el poder de Dios. Esto requiere una respuesta de cada uno de nosotros. ¿Acepto o elijo seguir operando en la capacidad humana con el Dios mío, ayúdame? Y con la mentira de que dicen que Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Sí? O acepto ser traído a vivir el poder de Dios. Y allí entra esa decisión, es elegir creerle o elegir no creerle. Y es una elección personal. Bueno, si tú dices, yo elijo creer, la evidencia de creer es la acción, congruente con lo que decimos creer. Esto así es. El Espíritu Santo declara y dice, mira, muéstrame tu fe, ¿por qué? Por tus obras. Ah, pero espérate, que no era por obras. Hay que entender las obras, ¿sí? Los que dicen que eres salvo por tus obras están hablando de hacer méritos para merecer, hacer cosas para merecer. Tira eso a la basura, porque si quieres merecer, no hay gracia. Y si no hay gracia, pues todo está perdido. Pero siendo hechos hijos por gracia, la evidencia de creer son las acciones que corroboran ese creer. Y eso es no solamente algo registrado en lo que llamamos Nuevo Testamento, esto es todo el tiempo. Abraham creyó a Dios. ¿Cómo sabemos que Abraham creyó a Dios? Ah, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, sí, cómo no, y se quedó en su tierra. ¿Eh? No, agarró y empacó y vámonos. Y salió sin saber a dónde iba. Y su fe entonces le fue contada por justicia. Entonces, las acciones que siguen a la revelación de verdad que el Espíritu Santo trae a tu vida determinan qué hiciste con lo que te fue mostrado. ¿Sí? Si Dios te dice, te he dotado de mi poder y ahora necesito trabajar en ti para que transiciones de usar tu capacidad y de pensar de esa manera que es absurda para un hijo de Dios y tengas la mente de Cristo. La mente de Cristo es, yo no puedo hacer nada de mí mismo, pero mi Padre, Él no tiene límites de capacidad. Entonces yo opero en la capacidad de Abba.
Esto es a donde vamos a tener que ser traídos cada uno. Porque en Efesios capítulo 2, el Espíritu Santo nos declara que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero ¿sabes dónde topan las obras de Dios? Con nuestra supuesta incapacidad. Dios quiere, pero yo no puedo. Pues hay un terrible conflicto, ¿no? Porque no tenemos la mente de Cristo. Entonces le ponemos trabas y límites y no se puede. Y por eso hoy es preciso lo que el Espíritu Santo trae a esta mesa, y es tú, yo, cada uno, provistos del poder de la supereminente grandeza del poder de Dios operando en ti. ¿Cómo entro a vivir eso? Pues, ¿cómo entro a vivir todo lo que Dios me trae? Creyéndole fiel y poderoso para cumplirlo en mi vida. ¿Sí? Lo que vamos a aprender es que todo lo que Dios trae a nuestra vida está dado para que opere en su poder, no en el nuestro. Y por lo tanto, no hay conflicto de capacidad. ¿Sí? En nuestro entendimiento. Se acaba ese choque de, ¿y ahora cómo le hago? Para entrar al gozo de la promesa. La promesa es causa de gozo. Padre, yo operando en tu poder. ¡Wow! Gracias. Límpiame de todo lo que en mí se opone a que yo viva esto. Porque eso es lo que sigue en el proceso divino. ¿Sí? Si yo entro a fe, entonces viene la santificación. Viene el proceso de derribar, destruir y desencombrar, ¿no? Desarraigar y limpiar todo lo que no es divino. Y eso incluye mi autosuficiencia. Testimonios de Dios. Recuerda que el testimonio que nos importa es el de Dios. Nunca digas, les voy a dar mi testimonio. Eso es humano. Compártenos el testimonio de Dios en ti. Quiero decirles lo que Dios está haciendo conmigo, lo que Dios está haciendo en mi vida. Es su testimonio. Bueno, el testimonio de Dios en Pablo. Pablo en su existencia humana era bien pudiente en comparación a otros hombres, ¿no? Esa era de armas tomar, como decimos. Y convencido de que Jesús era un hereje y todos sus seguidores merecedores de muerte y de extinción, se puso a buscar la manera legal de hacerlo, de cumplir esa encomienda para agradar a Dios. Fíjate la dimensión del engaño que vivía este amigo. Y le dan las cartas de permiso y él, ¿qué hace? No se va de vacaciones, se va a perseguir, a encarcelar, a matar, a lo que tenía que hacer para cumplir lo que él creía era correcto. Ese era el tipo de hombre que era Saulo de Tarso. Ahora, Jesús lo enfrenta, Jesús lo ama, Jesús lo desarma y empieza el trabajo de invitarlo a vivir el poder de Dios. Por ejemplo, en ese encuentro con Jesús, él queda físicamente ciego, Saulo, ¿cierto? Y por lo tanto, incapaz de caminar por sí solo. Esta es una experiencia nueva para Saulo de Tarso.
porque ahora ya no puede, ¿sí? Y no hay medicina que le cure su problema de ceguera. Entonces, viene Dios habitando en Ananías, ¿se acuerdan? Y Ananías, cuando Dios le dijo lo que él quería hacer, ¿qué hizo? Se puso a alegar, ¿no? Es como Pedro, cuando Dios quería visitar a Cornelio y su familia y salvarlos, se puso a alegar. Y tú y yo pasamos por ahí hasta que nos cae el 20. Realmente no es el 20, es el peso completo, ¿no? De que, oye, eres hijo, la mente de Cristo, ya, suelta la otra. Entonces, Ananías, ¿cómo se te ocurre ayudar a Saulo de Tarso? No, hombre, ciego es poco, debes mandarlo al infierno. Se lo merece. Ves la mente no renovada todavía. Pero algo hace bien Ananías. Cuando Dios, en su misericordia, su respeto, su amor, le explica a Ananías, estás equivocado, Ananías. Estás juzgando a Saulo por lo que era, pero yo lo estoy viendo por lo que voy a hacer de él. Instrumento escogido me es este. Y entonces Ananías cede, se presta a ser el templo desde el cual Dios va a operar su poder en Saulo. ¿Estamos juntos? ¿Eh? Llega y le dice las palabras que Dios le da y ora por Saulo. ¿Y el poder de quién está actuando? ¿A poco Ananías salió? Oigan, ya sanos ciegos, apúntenmelo en mi currículum. Hola. Entonces, esto es el cuadro que nos debe quedar clarísimo. Jesús no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que el Padre le muestra. Yo soy nacido de Dios igual que Jesús. Esta es cómo la lógica divina empieza a registrarse. Entonces, yo tampoco puedo hacer nada de mí mismo. Pero si le doy paso a la naturaleza humana, al pensamiento humano, pues ahí sí tengo mis poderes, ¿no? Y por eso Jesús dijo, mira, ¿quieres venir en pos de mí? Y eso quiere decir, ¿quieres ser como yo soy? ¿Qué sigue? Niégate a ti mismo. Esto es el parteaguas, ¿sí? Este es el parteaguas entre aceptar ser hecho igual a Jesús o permanecer engañado. Recuerda que el que dice que cree, pero no actúa, a sí mismo se engaña. Entonces, el testimonio de Dios en Saulo empieza desde la confrontación con Jesús y años después, ya Saulo está viviendo revelación, está manifestando a Dios en muchas maneras, pero todavía es pudiente. Y entonces, en el proceso de redargüimiento y corrección, Dios permite una circunstancia física en su cuerpo. Y Pablo ya no se nombra Saulo, sino ahora es Pablo.
nos cuenta el testimonio de Dios con él y nos dice, eh, para que yo no me exalte, fíjate, por las revelaciones que Dios me da y yo no me infle, me crea la gran cosa. Qué interesante lo que sigue, dice, me fue enviado un mensajero de parte de Satanás para que me abofetee diario. Y yo he ido al Señor sobre esto 3 veces, pidiéndole que, ¿cómo va a ser? Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu, ¿qué? Esfuerzo. No, en tu debilidad. Hola, hermanos míos, ¿se dan cuenta? O sea, miren, es que a mí me emociona tanto que nuestro papá es absolutamente parejo con todos. Tan así es que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Jesús participó de lo mismo. Y él fue tentado y probado en todo. Ninguno de nosotros podemos decir eso. Hemos sido tentados y probados en algunas cosas, pero él en todo. De forma que él nos entendiese. El Padre lo sometió a rigores terribles con el fin de hacer de él un autor poderoso de nuestra salvación. Ahora, tú has sido llamado hijo de Dios, hija de Dios. Ya estás declarado, certificado, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Que te es dado en prenda, en garantía de que esta promesa se cumple. Pero ahora viene este asunto de la pudencia, ¿sí? ¿De qué fuente operas tu existencia? ¿La propia o la divina? Algo más importantísimo que el Espíritu Santo quiere aclarar en cada corazón es que el poder de Dios es de Dios. Él no lo delega, ¿sí? Él no me da a mí poder para que yo vaya y lo use a mi antojo. Por eso Jesús dice con toda claridad, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y por eso la entrada a vivir el poder de Dios es el despojamiento de mi autosuficiencia. No la coexistencia de los dos poderes. ¿Sí? Y el Espíritu Santo se va a encargar de mostrar a cada uno de nosotros, los que creemos, porque el que no cree no entra a redargüimiento. Entra a otras cosas.
Pero al redargüimiento no, porque el redargüimiento es dado para liberación, para limpieza, para santificación, para que podamos ir a corrección. Ahí está lo bueno, ahí es donde eres habilitado, donde lo prometido se cumple. Y en la instrucción de justicia, lo cumplido se perfecciona. Entonces, si quiero entrar a vivir exclusivamente del poder de Dios, que es a lo que Él nos ha llamado, tengo que estar dispuesto a ser despojado, limpiado de algo que es aborrecible a Dios. Y esa es mi autosuficiencia. Miren, Adán y Eva, en su primer estado, en la perfección de la creación que Dios hizo al hacerles imagen suya, no actuaban en su poder. Eran sustentados por Dios. Y por eso cuando entró la muerte, y recuerda que la muerte no es el que hayan caído allí sus cuerpos desplomados, sino la muerte es el estado de existencia vacío de Dios. Entró la muerte, toda la gloria con que estaban vestidos, porque estaban vestidos de gloria, por eso no necesitaban trapos, ni pieles, ni nada. Se apagó. ¡Pum! Y se encuentran desprovistos. Y esa desprovisión, si puedo usar la palabra así, esa destitución, porque el Espíritu Santo dice, están destituidos de la gloria de Dios, causa el estado de muerte, temen, se avergüenzan, empiezan a hablar tonterías, a echar la culpa, etcétera, etcétera. Entran en esclavitud y son sacados del huerto de provisión para ir a hacerle como pudieran por su propio esfuerzo, y toda su descendencia vive esa maldición. Por eso tenemos que ser muertos a eso y resucitados con Jesús para entrar a bendición. Entonces, parte de bendición es ya no vivir de tu autosuficiencia, sino vivir el poder de Dios en ti. Si aceptas esta verdad, esta disposición de nuestro Padre, entonces entramos a vivirlo. ¿Cómo? El Espíritu Santo te va a enseñar a negarte a ti mismo. Y es sencillo, ¿sí? En mi proceso personal, inicialmente era constante casi la advertencia del Espíritu Santo, sigue en pie cada vez que algo en mí quiere hacerle por mi lado, aquí adentro del Espíritu Santo, lo vas a hacer tú. Si, por ejemplo, enfrento una situación y en lugar de ir a buscar la provisión en mi espíritu, empiezo yo a razonar por mi cuenta. ¿Cómo le vamos a hacer aquí y acá? Ya no es el poder de Dios. Ya estoy yo por mi cuenta. ¿Sí? Es así de íntimo esto. Entonces, Dios quiere darme, activarme, perfeccionar en mí el funcionamiento de su naturaleza como lo quiere hacer en ti. Y la escuela entonces es interna, es qué pasa aquí adentro. En Jesús, la operación es perfecta. Él tiene clarísimo,
Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Entonces, ¿qué hace Jesús innatamente? Es, Padre, muéstrame, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué le vas a decir a esta persona? Muéstrame de qué se trata. Y esta es una acción constante que fluye en Jesús perfectamente y por eso hay unidad. El Padre y yo somos uno, porque en el Hijo, Jesús, no hay oposición al Padre. No hay, bueno, tú tienes tu manera de verlo, pero yo tengo la mía. Tú tienes tu manera de hacerlo, pero a mí me gusta hacerlo de esta otra manera. No existe. Y la comunión perfecta es posible y es presente. Es perfecta. Tú y yo tenemos que ser limpiados de todo eso. ¿Sí? Y tenemos que aceptar vivir ese proceso. Entonces, primer paso, ¿qué dices? ¿Le tomas la palabra a Dios para vivir en su poder, de su poder? Ese es tu paso uno. Entras a vivirlo. O sea, ese se vuelve el modo, punto. Padre, me lo prometiste, yo entro a vivir en tu poder. No sé hacerlo, pero tú me vas a enseñar. Y acepto que en mí haya un montón de cosas que tú tienes que limpiar, pero quiero esa limpieza. Acto seguido, empiezas a ver actos de redargüimiento. Ahora, ten clarísimo que al mismo tiempo, tu enemigo va a estar tratando, buscando distraerte del proceso divino, con argumentos, con pensamientos, con opiniones de sus acomedidos, ¿sí? Como cuando Pedro le dijo a Jesús, oye, ¿cómo vas a permitir que te maten? No, eso no, ¿cómo? Y Jesús le contestó ¿a quién? ¿A Pedro? No, a Satanás le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas de Dios, sino las de los hombres. Eso va a suceder, pero aquí adentro, ¿a quién le vas a creer? Y los errores que cometas, tráelos a arrepentimiento. Esta es parte del proceso de redargüimiento. ¿Sí? Te encuentras fuera de esta verdad, el Espíritu Santo te la recuerda, ¿qué vas a hacer? Lo que no debes de hacer es decir, ya ves, yo no sirvo para esto, ya te fallé, Padre, mira, es que yo no puedo. Eso es pura incredulidad. ¿Cómo que yo no puedo? Si tú nunca vas a poder. No estamos hablando de que es su poder, no el tuyo. Entonces, ¿cómo se vive el redargüimiento? Se vive en fe. Metí la pata. Padre, ya me di cuenta. Gracias por recordarme que soy llamado a vivir tu poder. Límpiame de esto, Padre. Muéstrame, límpiame, cumple tu obra, establéceme en esa negación permanente a accesar una capacidad humana. Porque cuando hago eso, no es que de esto yo sí sé, no te necesito. Cancelo a Dios. ¿Sí? Esto lo hago yo. No te preocupes. Bueno, si eso quiero, pues hago estar atorado y cultivando las consecuencias de esas acciones. Pero cuando entras a vivir esta verdad y entiendes, he sido traído a vivir el poder de Dios en mí. Por eso
en la escritura que leímos Efesios 3, el poder que actúa en nosotros. El Espíritu Santo te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, para que quede ya establecido en tu espíritu lo mismo que está en el espíritu de Jesús. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Y esta vivencia entonces va a permitir que la obra de Dios en ti sea hecha manifiesta y sea hecha bendición a todos los que te rodean, porque de eso se trata. Sí. Abba ama al mundo que te rodea, a las personas. Él no ve, ay, qué asco, ay, qué es. Él ve el tesoro que anhela glorificar. Él ve material para adopción. ¿Sí? Él sigue buscando a los perdidos para salvarlos. Y lo quiere hacer contigo y conmigo, pero en su poder. Padre, esta verdad que opera en Jesús y que tú nos invitas a vivir en semejanza con Él, es enorme. Y tú eres poderoso para cumplirla en nosotros. Gracias por exponerla hoy a nuestros corazones, por proveer la fe para creerte y por guiar nuestros pasos en el camino, en el proceso de redargüimiento y corrección que tú quieres operar por tu espíritu, de forma que vivamos la plenitud de tu poder. Qué descanso es esta verdad. El ya no estar cargados y trabajados y esforzándonos por lograr. No, se acabó. Es tu poder, es tu potencia, fluyendo a nuestro espíritu y a todo nuestro ser, lo que cumple tus obras. Gracias, Padre, por tal privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Pues familia divina, el poder es de Dios, pero reside en ti. El poderoso reside en ti. Y quiere convencernos a cada uno vivencialmente. Y por eso este mismo hermano Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Se le acabaron los pretextos, ¿te diste cuenta? Porque entró a la mente de Cristo. Quizá hoy tú estás enfrentando retos, situaciones que a lo mejor has aceptado ya con la mente humana de impotencia. Y oyes al humano decir, bueno, pues ya hicimos todo lo que pudimos, ahora le toca a Dios. Es la lógica humana, ¿no? Ya, nosotros hasta aquí llegamos, ahora que siga Dios. ¿Ves lo absurdo que es eso? En Jesús es, siempre le toca a Dios. Primero va Él, y segundo va Él, y tercero va Él, y siempre es Él. Así que
en tu situación presente, si recibes esta palabra de Dios, empieza a vivirlo. Desiste ya de hacer las cosas en tu poder. Arrepiéntete de ello, porque operar en tu poder, yo operar en el mío, es rechazar el de Dios. Bendiciones.